El blossom en los tomates. Quiero explicarle la razón por la cual suceden este tipo de fisiopatía en los tomates. Las razones principales por las que sucede el blossom en los tomates son diversas, no es una sola razón. Hay veces que sucede porque falta agua. Esa es una razón. La otra razón por la que sucede el blossom en los tomates es la automática, que es el calcio, que es el que falta en lo que viene siendo a nivel nutriente en la planta. Pero, ¿qué lo provoca? Una de las razones que lo puede provocar es la falta de agua. Esa es una. Número dos, humedad relativa baja, por debajo del 50%, la humedad del aire, la humedad relativa, cuando está por debajo del 50%, provoca esa deficiencia de calcio. O sea, humedad relativa baja combinada con alta temperatura provoca esa deficiencia de calcio, que le llaman blossom en rob o ver, le llaman nalga de chango, culillo, pudrición apical. Entonces, cuando la humedad relativa baja y la temperatura es tan alta, sucede este tipo de fisiopatía. Entonces, ¿por qué sucede esta fisiopatía en el tomate? ¿Y por qué el calcio y por qué otro elemento no? Le voy a explicar por qué es el calcio. Sucede que el calcio es el único elemento que la planta no tiene almacenado. No hay almacenamiento de calcio en la planta. No hay nada de almacenamiento. O sea, ¿qué sucede? El calcio que la planta necesita día a día, necesita absorberlo del suelo para poder suplir sus necesidades de calcio, porque en el follaje no tiene almacenado ningún tipo de calcio. Entonces, como el calcio es un elemento que no está almacenado y que tiene que ir directo desde el riego hacia arriba, hacia el follaje, como se traslada directo vía xilema, se va trasladando directo hacia los frutos con el riego, con el agua de riego se va trasladando. Si la humedad relativa está baja y la temperatura muy alta, sucede lo siguiente. La planta entra en un estrés que lo que necesita rápidamente es enfriar la cabeza, transpira, se acelera su transpiración y al acelerarse su transpiración viene sucediendo que el calcio que está chupando en ese momento, que está absorbiendo la planta para ser trasladado a los frutos, no alcanza a llegar a los frutos, sino que se va directo a la cabeza y se pierde. Muchas veces decimos, ¿es calcio? Sí, es calcio. Pero tenemos que saber la razón que provocó ese calcio. Porque sencillamente si decimos es calcio y no buscamos la razón, vamos a empezar a meter calcio y quizá tenemos muchísimo calcio en el suelo, muchísimo calcio cuando hacemos un análisis foliar, tenemos calcio suficiente en la planta de ese día, tenemos en el suelo suficiente calcio, más sin embargo no llega al fruto. Sencillamente es que se está yendo a la cabeza y se está perdiendo por el asunto de la transpiración de la planta. Cuando transpira, se va y se pierde ese calcio. Entonces, la sugerencia siempre es que identifiquemos
el problema de dónde viene. Si es por falta de agua, si es por humedad relativa baja y temperaturas altas, si es por una enfermedad, porque también una enfermedad puede provocarnos una deficiencia de calcio, porque la planta no trabaja bien, no absorbe bien los elementos, no los traslada bien y empiezan a fallarle, alguna deficiencia empiezan a faltarle, algunos elementos empiezan a faltarle. Entonces es muy importante que identifiquemos nuestra razón de ser. ¿Cuál fue la razón que me provocó esa deficiencia de calcio? Entonces, una vez que la identifiquemos, si es por humedad relativa baja y alta temperatura, mi sugerencia es, si tienes sombra, ponle sombra a tus invernaderos. Si tienes fogger, métele pulsaciones de 2, 3 segundos, 5 segundos o 10 segundos, según las recomendaciones de tu proveedor, para aumentar la humedad relativa en las horas críticas. Eso es si se cuenta con los sistemas instalados de humificadores o de fogger, y si tienen instalado lo que viene siendo un sistema de sombreo. Con eso se contrarresta lo que viene siendo la humedad relativa baja y alta temperatura. Y con ese punto corregimos esa fisiopatía que nos está provocando este problema de calcio. En esta región, donde ya tenemos baja temperatura y alta temperatura y baja humedad relativa, ya se comienzan a presentar. A veces falta agua, no se llega a homogeneizar el bulbo y comienza a faltar el calcio. Entonces, necesitamos activar lo que viene siendo la sombra y el fogger, si se cuenta con ellos. En caso de que no se cuente con ellos, mi sugerencia es crear microclima dentro del invernadero. Por ejemplo, yo creo un microclima cuando doblo la planta, la junto, la entrecruzo una con otra, la doblo hacia los lados y estoy creando un microclima con la misma planta. Protegen los frutos de arriba, se crea un microclima y ayuda a evitar la deficiencia de calcio. Si se ven, es como un túnel. Yo entrecruzo la planta y ahí creo un microclima. Aquí se ve un poquito más detallado. Creo ese microclima porque yo no tengo malla, yo no tengo fogger en estas instalaciones. Otra cosa que yo hago es que la aplicación del calcio, en lugar de dársela en horas calientes, aprovecho y le doy el calcio en las horas más frescas que tiene el día, que es de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Yo estoy dando el calcio, lo estoy aplicando. Cuestión de que la planta todavía no entra en estrés, no está transpirando aceleradamente y está aprovechando al máximo ese calcio en la mañana. Otra cosa que podemos hacer es aplicar dicho calcio en las tardes, 4 o 5 de la tarde. Cuestión de que las pocas horas de luz de la tarde la aproveche la planta, no tiene estrés, no hay transpiración, aprovecha esas pequeñas horas de la tarde y en la mañana ese calcio que quedó en el suelo, la planta inicia el día trabajándolo. Desde que sale el sol empieza a trabajar y a comer ese calcio que tú un día antes le dejaste a la planta. Entonces es muy importante la hora que le vas a aplicar el calcio.
Muy importante. ¿Sí? Muy importante. Aquí, por ejemplo, yo ahora mismo tengo humedad relativa de 35 a 40%. La humedad relativa requerida para que no haya deficiencia de calcio es por encima de 60 a 65%. Esa es la humedad requerida. Pero yo tengo 35. Por eso tengo algunos puntos ya en un cultivo viejo que ya va de salida. En 15 días lo arrancamos. Ya se ven algunos focos más altos, más intensos de deficiencia de calcio. ¿Sí? Es deficiencia de calcio, pero necesitamos saber el por qué sucedió esa deficiencia de calcio. No es de deficiencia de calcio y meter calcio. No. No es que vas a meter calcio. Es ver la razón por la cual sucedió esa deficiencia de calcio y aplicar. Si vas a hacer aplicaciones foliares de calcio, te sugiero que la haga en hora muy fresca, 6 de la mañana hasta 8 de la mañana, cuando los estomas están abiertos, porque si hay alta temperatura y baja humedad, se cierran los estomas de la planta y no va a poder trabajar. Entonces necesitamos identificar bien los horarios, cuándo la planta puede trabajar y cuándo puede aprovechar dichos elementos. Importantísimo eso. Si vas a aplicar calcio sólido, el nitrato de calcio, pues mi sugerencia es que apliquen 5 gramos por litro de nitrato de calcio sólido. Si es nitrato de calcio líquido, ve la etiqueta y recomendaciones del proveedor, pero más o menos anda en 5 mililitros por litro. Eso es muy importante si van a hacer aplicaciones de calcio. Pero por más calcio que le apliquen, si no identifica qué lo está provocando, nunca lo van a corregir y se va a venir el problema. Recuerden, sombra si tienen, fogger si tienen, si no, crear microclima dentro de las instalaciones, con el mismo follaje de la planta. Cambiar los horarios de aplicación del calcio. Aplicar el calcio en horario fresco. Muy importante. Así que un tip más sobre lo que es el calcio, la deficiencia de calcio en los tomates, cómo podemos mejorar y hacer de esto una buena agricultura, donde cada día esto nos va enseñando más. Yo soy Marino Valerio. Les saludo con mucho gusto y afecto. Suscríbanse a mi canal, compártanlo. Y aquí estamos a sus órdenes. Escríbanme sus inquietudes. Si hay algún tema en especial que quieran saber, aquí estoy a las órdenes. Mándenme un mensajito. Les saludo con mucho aprecio. Bye.